Bendito es el Señor porque no incluye, como se decía. Que gozo es sentirse unido a alguien y no apartado. Y aquí estamos todos los que hemos sido incluidos en Cristo, primeramente, y que somos parte también los unos de los otros. Gracias, Señor. Abramos la escritura, hermanos, en 2 Corintios. Capítulo 1. Versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros en favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Capítulo 4 del mismo libro, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Versículo 14. Sabiendo que Él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. Amén. Hasta ahí. Hermanos, me impresiona esta carta de 2 Corintios, porque se ve un contraste entre la primera carta de Corintios. ¿Ya? Ustedes saben que en la primera carta de Corintios Pablo habla de una forma un poco dura, severa, a hermanos que andaban en la carne, hermanos que
que no estaban siguiendo el propósito de Dios. Eso trajo aflicción al corazón de Pablo. Pablo después escribe esta segunda carta a los Corintios eh, con el objetivo de expresar su gozo por la respuesta a la iglesia frente al ministerio de Pablo. Y aquí se puede ver un contraste, ¿cierto? Podemos ver que en la primera epístola de Pablo a los Corintios se ve como distintas manifestaciones, por así decirlo, que se pueden dar en medio de la iglesia respecto a andar en la carne, a vivir en la carne. Pero después en Segunda de Corintios vemos algo maravilloso, ¿cierto? Un contraste como Pablo ahora empieza a mostrar el derramarse por los otros, se empieza a visibilizar también la vida llena del Espíritu, y se ve ese contraste. Entonces, dentro de lo que quería compartir y lo que también hizo como eco en mi corazón también cuando el hermano Rodrigo compartió respecto a, si se acuerdan que leyó Romanos capítulo 8, si no me equivoco, el versículo 17, que me quedó dando vuelta eso, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No sé si se acuerdan que el hermano compartió y dijo, ¿cierto? Todo esto que se venía hablando de Cristo, que somos herederos con Él, todo lo que tenemos con Él, gracias Señor. Pero después dice, si es que padecemos juntamente con Él. Entonces eso me quedó dando vuelta y por eso leí Segunda de Corintios, porque el sufrimiento, hermanos, o el significado del sufrimiento, de las aflicciones en la vida del creyente, es el camino para ir a la gloria. Es el camino que Dios propuso, ¿cierto? Y que en su Hijo Jesucristo se manifestó. El Señor Jesús mostró su gloria, ¿cierto? Pero Él tuvo que primero descender de los cielos. Tuvo que despojarse de su trono, tuvo que despojarse de su gloria, de toda su majestad y descender. Vemos que Él desciende, ¿cierto?, de los cielos a la tierra y después, estando en la tierra, Él sigue descendiendo en toda su vida. No fue solamente la cruz, no fue solamente su manifestación plena en la cruz, sino que en toda su vida Él mostró esa vida, ese camino de descenso. Y ese es el ejemplo que el Señor Jesús dejó para sus discípulos. Y es lo que también Pablo encarnó, ¿cierto? Y está transmitiendo también aquí en sus cartas por los hermanos. El único camino que servía o sirve, ¿cierto?, para que estos hermanos pudiesen vivir una vida plena, una vida llena del Espíritu, una vida que agrada a Dios, era por medio de los sufrimientos. Por lo tanto, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, no está exenta de pasar sufrimientos, ¿cierto? No está exenta de pasar aflicciones. El hecho de ser creyente no es una garantía de que no vamos a tener problemas. Y esas fueron las experiencias del apóstol Pablo. Voy a leer un versículo más que está en el capítulo 11 de 2 Corintios. Y que estos textos, hermanos, cuando los leí, como que igual hacía eco un poco en mi corazón, un poco con lo que compartía también Esteban. 11:23. Bueno, del 16 en adelante se empieza a hablar de los sufrimientos de Pablo. De hecho, hay un título ahí en algunas Biblias. Él habla, ¿cierto?, ahí que muchos se glorían en la carne, y yo también me podría gloriar. Pero, y después de que él empieza a hablar eso, ¿cierto?, de que él era hebreo de hebreos, israelita, descendiente de Abraham, y todo eso, empieza él a hablar de su sufrimiento, empieza él a hablar de todo lo que él vivió, y eso lo empieza a relatar en el 23. Acompáñenme en la lectura, dice: somos ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más,
en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, fíjense lo que dice ahí. Y eso marcó mi corazón, hermanos. Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día y la preocupación por todas las iglesias. ¿Se fijan? Pablo está mencionando todo esto, lo que ha vivido, todos estos sufrimientos, tribulaciones, angustias, pero él aquí termina diciendo en ese texto, además, dice, sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Por lo tanto, lo que vino a mi corazón cuando leí esto, hermano, es como Pablo vivió muchas cosas, incluso podríamos decir más de las que nosotros hemos vivido, ¿cierto? Pero Pablo entendió el concepto, ¿cierto? O el propósito de los sufrimientos, que era bendecir a otros. Porque él sabía que por medio de eso, él podía entregar o liberar, por así decirlo, la vida que estaba en él, la vida de Cristo que estaba en él. Entonces, eso marca aquí este primer punto, ¿cierto? Lo que quería decir es que muchas veces, hermanos, nosotros no entendemos los padecimientos y los sufrimientos. Y escuchamos hermanos, y eso también toca nuestro corazón. Pero aquí, al entender lo que vivió Pablo, él estaba con una preocupación por las iglesias. ¿Y se acuerdan lo que compartió igual Esteban, de los unos a los otros? Entonces así hacía eco a mi corazón, hermanos, que en la medida en que nosotros nos vamos preocupando más de los otros y menos de nosotros mismos, los sufrimientos van pasando, porque el amor del Señor se va manifestando. Y el amor del Señor es más grande que los sufrimientos. Y eso es lo que mantuvo a Pablo. Entonces los sufrimientos, hermanos, van, las aflicciones más allá de unos simples incidentes, simples cosas que pueden pasar, tienen un propósito de que nosotros podamos crecer. Y aquí cuando Pablo habla en 2 Corintios capítulo 1, estos textos tan hermosos que mencionaba acá respecto a la consolación y a la tribulación, ¿cierto? Y que en nosotros abundan las aflicciones, pero producto de eso, él ha visto y ha entendido que él ha sido consolado con esas tribulaciones. Y si se fijan, aquí dice que si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Dice, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces, hermanos, este compañerismo de Pablo, vivir, ¿cierto?, las tribulaciones, las aflicciones con otros, traía consuelo. ¿Por qué? Porque él podía manifestar el consuelo que él había recibido de parte del Señor. Si tú has recibido consuelo en medio de tus aflicciones, en medio de los sufrimientos, no es para ti solamente. No es para que tú digas, estoy bien ahora. Porque van a seguir viniendo más, ¿cierto? Es para que por medio de esa experiencia tú puedas traspasar esa misma consolación que tú recibiste a los demás. Y así se va manifestando el amor del Señor. Por otro lado, hermanos, una de las cosas que apunté aquí también, en que creo que también
dice, ¿se acuerdan que aquí leí el versículo que dice el 9? Tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. ¿Cuán buenos somos nosotros a veces, hermanos, para confiar en nosotros mismos? En nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, en nuestras competencias, y no en Dios. Los sufrimientos nos llevan a eso, hermanos, a derribar nuestra suficiencia, a derribar nuestra autosuficiencia, para que ya no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en Dios. Amén. Qué hermoso es eso, ir desprendiéndonos de nosotros mismos para entregarnos completamente en las manos de nuestro Señor. Ese es el propósito, hermano, del sufrimiento. Nosotros tenemos sentencia de muerte para no confiar en nosotros mismos. Y dice también que aquí abre una ventana de esperanza, porque Él nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. Amén. Nuestro Señor es quien nos libró, nos libra y aún nos librará de tan grande muerte. Y el capítulo 2 de 2 de Corintios abre otro aspecto aquí. Del 2:1 en adelante dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el que en todos vosotros es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Qué hermoso este versículo, hermanos. Fíjense cómo por la mucha tribulación y angustia del corazón no escribí con muchas lágrimas para que no fuesen contristados. Él no quería que los demás fuesen entristecidos, sino para que supiesen cuán grande es el amor que os tengo. O sea que la medida de los sufrimientos se agolpaban y se acrecentaban en Pablo. Quería él mostrar cuánto se ensanchaba su corazón de amor por los otros. Fijan, lo que está mostrándonos aquí el Señor es que en la medida en que nosotros más vamos sufriendo por causa de Cristo y vamos entendiendo los padecimientos por parte del Señor, el Señor va ensanchando nuestro corazón para que nosotros podamos incluir a los demás. ¿Qué es lo contrario a eso? Un corazón cerrado, ¿sí? Un corazón estrecho. Un corazón que recibe los sufrimientos con un otro enfoque, solamente enfocado en uno. ¿Por qué me tocó a mí? Pobre de mí, miserable de mí, y yo, y yo, y yo. Pero el Señor nos quiere sacar de ese círculo, hermanos, para comprender que en la medida que a pesar de que estamos pasando ese dolor, nosotros pongamos la vista en el Señor. Pongamos la vista en aquel que nos puede sacar aún más allá de la muerte, como dice. El mismo Señor no puso su mirada sobre él, sino que él dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, ¿cierto? Él no miró los latigazos, él aceptó las bofeteadas, él aceptó los escupos. Él vino a salvar, vino a perdonar, vino a libertar a los cautivos, vino a libertar a los endemoniados, y tuvo que aceptar el desprecio. Lo despreciaron, lo desecharon, su propia familia. ¿Quién es mi hermano, mi hermana y mi madre? Le dijeron. Y él dijo, el que hace mi voluntad, ¿cierto? El que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, hermanos, el Señor algo quiere mostrarnos a través de esto, hermanos, que en la medida que nosotros sufrimos por causa del Señor y por causa de los hermanos, el amor del Señor se va expresando más. Por lo tanto, no desechemos los sufrimientos, no desechemos las aflicciones,
sino que tomémoslo como una herramienta de parte del Señor para llevarnos a amarnos más. Amén. Y, y en Hechos capítulo 5, verso 41, hay un texto que va en contra un poco de la lógica o de lo que nosotros podríamos pensar en cuanto a la actitud que nosotros podríamos tener como creyentes frente a algún problema. Hechos capítulo 5, ¿cierto? Aquí el contexto, ¿cierto? Pedro había dado una respuesta a los apóstoles diciendo si era necesario obedecer a Dios antes de los hombres. Y después de todo ese hecho, ¿cierto? Levantándose el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, ¿cierto? Dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y después dice en el versículo 38 en adelante: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y viniendo con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Eso, hermano, no lo podemos entender humanamente. ¿Quién puede entender que al salir de una situación de haber sido azotados, no sabemos cómo fueron azotados, pero seguramente fue doloroso, fue humillante, ¿cierto? Ellos salieron gozosos por haber sido dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y eso me recuerda lo que, no sé si parece que un texto que nos compartió el hermano igual, que está en Filipenses 3:10, que dice: a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La participación de sus sufrimientos, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, esto era otra cosa que mientras leía estos textos se me venía a mi corazón, hermanos, que los padecimientos, los sufrimientos, nos llevan a hacernos semejante a él. A veces preguntamos y vemos ese texto, ¿cierto?, de 2 de Corintios, que está bien, dice que nosotros todos, como a cara descubierta, mirando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, ¿cierto? Pero llevándolo con este tema, ¿cierto?, de los padecimientos y los sufrimientos, vemos que al hacernos nosotros semejantes a Él, en la participación de sus padecimientos, nosotros nos vamos acercando como Él es. Y eso también lo dijo Pablo en Colosenses 1:24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Se fijan? Él siempre lo está llevando hacia el cuerpo, hacia los demás, hacia la iglesia, los sufrimientos de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros, al avanzar en esto que el Señor nos ha ido como invitando, nosotros vamos a ir cumpliendo este mandato del Señor, pero también no solamente vamos bendiciendo a los hermanos, sino que también el Señor se va formando en nosotros. Cristo va creciendo en ti y tú vas disminuyendo. Ahora, ¿cuál es la herramienta que el Señor usa para esto? En la cruz, ¿cierto? Es lo que el Señor nos ha estado compartiendo también últimamente y lo que se nos compartió en el retiro. Y huir de la cruz, huir del Calvario, huir de los sufrimientos, ¿qué es lo que lleva, hermanos? Una vida superficial, una vida espiritual vacía, seca,
como compartía el Esteban y el hermano también que lo tocaron, una vida de hipocresía, de falsedad. Eso es lo que el resultado de huir de la cruz. Pero el Señor no nos obliga, ¿cierto? Él dice que si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere, pero los resultados y las consecuencias de no hacerlo son esas, hermanos. Una iglesia fría, una iglesia que permite que la maldad y la iniquidad, el pecado, se permita en medio de la iglesia y aparezca la apostasía. Y eso es lo que pasa, o lo que dijo el Señor también en Mateo capítulo 24, no me recuerdo bien el versículo, que dice que por haberse multiplicado también la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿cierto? ¿Y a qué amor se refiere esa palabra? Al amor de Dios, al amor ágape. Y muchos interpretan o piensan que ese versículo está pensando en que por haberse multiplicado la maldad afuera solamente, en el mundo. Pero no, esa es la iglesia. Es en los íntimos, en sus discípulos. El Señor le está hablando a los suyos ahí. Por lo tanto, hermano, huir de la cruz nos lleva por ese camino. Por eso es que también eso nos conecta con la palabra que nos compartió Cristian, ¿cierto? Que estaba en Hebreos. Es necesario que con más diligencia, dice, atendamos a las cosas que hemos oído, ¿cierto? No sea que nos deslicemos. Ese desliz es el que nos lleva, hermanos, esa permisión sutil de decir, yo esto de acá no me lo toca el Señor, ¿cierto? Nos lleva a ese camino de iniquidad, a ese camino de apostasía. Pero lo contrario, hermano, es llevar este camino que Pablo nos está mostrando, un camino más excelente. Es de renunciar a lo oculto y vergonzoso, es renunciar a las pasiones, es renunciar a nosotros mismos, es renunciar a nuestro yo y confiar, ¿cierto?, que el Señor, como se decía aquí también, nosotros fuimos crucificados con Él y fuimos también resucitados con Él. La cruz del Señor, hermano, no solamente es un aspecto negativo, no es solamente un aspecto de yo muero solamente, sino que va directamente relacionado con la vida del Señor. Es muerte y resurrección. Esa es la cruz. Cristo murió, pero resucitó. Amén. No quedó solo en la cruz. El Padre lo levantó victorioso entre los muertos y trajo la vida y la inmortalidad y derramó su Espíritu Santo. Eso es el poder de la cruz, hermanos. Huir de la cruz significa escapar de todos esos beneficios para la iglesia. Por eso es que la palabra de la cruz es importante para la iglesia. Y por eso es que Pablo aquí en 2 de Corintios dice, en el capítulo 4 que leímos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también, ¿qué dice después? 4:10, para que también la vida de Jesús se manifieste. ¿Han escuchado? Hemos escuchado muchas veces, queremos que el Señor se manifieste en medio nuestro, ¿cierto? ¿Lo hemos escuchado? Falta que el Señor se manifieste en medio nuestro. Y aquí comprendemos, hermanos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, llevando la cruz de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. O sea, aquí está el principio, hermanos, para que la vida de Jesús, la vida victoriosa, la vida fructífera en medio del cuerpo de Cristo, se pueda manifestar, llevando siempre por todas partes el morir de Jesús. En otras cartas, Pablo también dice en Gálatas 2:20, ¿cierto? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto también lo hemos hablado también en algunas, lo han compartido en algunas partes, ¿cierto? Cuando el Señor en Juan 12 habla una enseñanza respecto al grano de trigo, ¿cierto? Podríamos leerlo, dice en el capítulo 12, versículo 23,
Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí está también la vida, el fruto, ¿cierto? Si muere, da fruto. Si queremos ser, hermanos, instrumentos usados por el Señor, en las manos del Señor, tenemos que morir a nosotros para poder dar vida a los otros. Los que están padeciendo, los que están sufriendo, los que se están apartando, están ahí porque el Señor también ha permitido de alguna manera para que nosotros despertemos, como también se decía, a esto. Y veamos primero, no externamente hacia la iglesia, sino que yo primeramente he tomado mi cruz. Estoy muriendo cada día para dar vida a otros. Y en la medida que entregamos esto en oración al Señor, hermano, el Señor va a ir mostrándonos una vida más abundante, más profunda con Él. Y nos va a ir llevando también de forma natural a ver dónde está esa necesidad. Hay un texto que me gusta mucho, bueno, esto que dice acá, ¿cierto? Que queda solo, queda solo, pero si muere lleva fruto. Dice que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Pero hay otro texto que está en Salmos que también me impresiona, 129. Dice el versículo 24. Perdón. 120, Salmo 129, versículo 3. Este es un salmo de acción de gracias en medio de todos los tormentos, dificultades del pueblo de Israel. Dice: muchos se han angustiado sobre mi juventud. Puede decir ahora Israel: muchos me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores. Sobre mis espaldas araron los aradores. Hicieron largos surcos. Jehová es justo. Sobre mis espaldas araron los aradores. Hicieron largos surcos. Y me imaginaba a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando recibió en su espalda los latigazos, ¿cierto? Se decía que esos látigos tenían una pieza en la punta que descarnaba la piel, la carne. Cuando hacían eso los romanos, ¿cómo habrán sacado de la espalda de nuestro Señor, de su cuerpo molido, por amor a nosotros? Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. ¿Cómo lo soportó todo el Señor por ti? ¿Cómo lo soportó todo el Señor por nosotros? Por amor a nosotros, hermano. Qué grande es el amor del Señor. Su amor nos mueve, como se decía. Sin amor no podemos hacer nada. El mismo Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, dice en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. En otra versión dice, porque el amor de Cristo nos domina, nos tiene. Pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, fíjense lo que dice ahí, hermanos, leámoslo todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo, hermanos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Este es un llamado del Señor para ti y para mí, para vivir de acuerdo a nuestro llamamiento celestial. Nuestro Señor Jesús nos llamó para ser para Él, para vivir para Él,
para vivir en pos de Él, para ya no vivir para nosotros mismos. Y Pablo todo esto, hermanos, lo padeció por amor a su iglesia. Todo esto que estoy compartiendo, que dice que la muerte actúa en nosotros, pero en vosotros la vida. Qué tremendo. Yo acepto la muerte, vivir este calvario, pero para que ustedes tengan vida. Aquí no está Cristo hablando, está Pablo. ¿Se fijan en eso, hermanos? El modelo del Señor replicado en Pablo, Pablo traspasándoselo a los hermanos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Y el último punto, hermanos, que quería tocar es el tema de la oración. Porque siento que la oración, los sufrimientos siempre nos llevan a la oración, ¿cierto? Y la oración nos fortalece y nos consuela y nos da también paciencia para afrontar y para soportar el sufrimiento. Eso es lo que dice Santiago también en su primera carta, ¿cierto? Cuando dice, su primer capítulo dice que tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esa palabra paciencia es soportar en medio de los sufrimientos. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos ser perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, como dice ahí. O sea que la oración y los sufrimientos, hermanos, nos van conduciendo para esa perfección, como dice. ¿Cómo nosotros podemos ser perfectos? ¿Cómo podemos avanzar hacia esta madurez, hacia la perfección? Soportando, hermanos, los sufrimientos. Eso va generando un fruto del carácter de Cristo en ti, que es la paciencia. Y eso es lo que va a permitirte también soportar otros sufrimientos, otros padecimientos, hasta que Cristo venga. Y también soportar a otros. ¿Por qué? A veces no podemos soportar ni siquiera a nuestra familia, a nuestros hijos o esposas, o menos a otros hermanos que son no tan cercanos a nuestro círculo, por así decirlo, de nuestro hogar. Pero en la medida que vamos teniendo esto, hermanos, el Señor va formando ese soporte que es sobrenatural para poder seguir adelante. Entonces, la aflicción bajo el control de Dios nos permite entender que ese es el propósito que tiene el Señor para perfeccionarnos. Y también, hermano, el sufrimiento nos lleva a la obediencia. Nosotros por naturaleza somos desobedientes, ¿cierto? Somos como un caballito que va para un lado, ¿cierto? Y queremos hacer eso sí o sí. Esa es nuestra naturaleza, caída. Pero cuando nosotros vamos pasando esta etapa, este calvario, este valle, el sufrimiento nos va enseñando a obedecer al Señor. Vamos entendiendo sus pisadas. Y el Señor mismo aprendió la obediencia. Como dice Hebreos, no me acuerdo bien, el capítulo 5, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿se fijan? Ahí está la palabra perfeccionado nuevamente, que va asociado a la madurez. Por lo que padeció, aprendió. O sea que lo que está diciendo es que los padecimientos, hermanos, nos llevan a ser discípulos del Señor, aprendices, ¿cierto? Otra definición de discípulo es aprendiz, ¿cierto? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y con esto ya voy terminando, hermanos. Siempre me gusta leer el Salmo 119, no siempre lo leo completo, pero al menos saco algunas cosas de ahí.
Y hay un texto que me gusta mucho, que está en el versículo 71. No sé si el que lo encuentra lo puede leer primero. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y el versículo 67 dice, antes de que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Se fijan? Puede que nosotros nos descarriemos, o estemos descarriados, o estemos en alguna de nuestras etapas descarriados, pero cuando viene la humillación, hermanos, cuando viene el sufrimiento, el Señor nos golpea, nosotros aprendemos. El sufrimiento es una escuela, hermanos, para aprender del Señor. Y muchos salmos ustedes pueden leer y buscar esto. Y yo solamente anoté varios aquí que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró. Nuestro Señor Jesús, hermanos, cuando estuvo en el Getsemaní, Él clamó al Señor, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí el Señor, el Padre no lo libró de ese sufrimiento. Él pasó, Él bebió esa copa, ese trago amargo. Y dice que Él estaba orando y Él había pedido a sus discípulos que oraran y lo acompañasen con Él. Pero dice que después un ángel se le apareció para fortalecerle. En Lucas 22 está eso, versículo 43. Y estando en agonía, dice, oraba más intensamente. Estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como gotas de sangre, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Qué tremendo, hermano, nuestro Señor. Por eso lo relacionaba con la oración, porque aquí también yo reconozco que no sé orar, que a veces mis oraciones son mecánicas o cortas por solamente el momento que estoy viviendo, pero no experimento más del Señor. Y aquí dice que Él, estando en agonía, oraba más intensamente. Hermanos, la agonía, la tristeza del corazón, la aflicción nos lleva a orar más intensamente, o nos debería llevar más a orar más intensamente. Y de esa manera nosotros vamos conociendo el corazón del Señor, el dolor del Señor, la agonía del Señor, las lágrimas del Señor. Por lo tanto, la oración es un momento en que tú y yo podemos encontrarnos con nuestro Señor y ser parte y entregarles nuestro pesar. Santiago igual dice, si alguno está triste o afligido, haga oración. Que el Señor nos ayude, hermanos, a recibir con mansedumbre su palabra. Porque esa es la única forma en que la palabra del Señor puede ser implantada en el corazón. Un corazón manso, como se decía ayer, humilde, como el Señor. Es el terreno para que el Señor pueda trabajar en nosotros. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos haces comprender, Señor, que todo lo que nos pasa, nos ha pasado y nos va a pasar, Señor, en esta vida, está dentro de tus manos y de tu control. Y que tú quieres, Señor, que nosotros, Señor, vivamos, Señor, en nuestros padecimientos para poder manifestar la vida tuya, para manifestar tu poder y tu gloria. Si sufrimos contigo, también reinaremos contigo. Qué promesa más grande, Señor. Qué aliento a nuestro corazón, Señor.
que nos da esperanza también en medio de todo lo que nos pasa, Señor. Pero también sabemos que tú, con tu palabra, Señor, cumples tus promesas y tus propósitos, Señor, y no llega vacía, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, sea vida en nosotros, Señor. Amén.